Father, te doy gracias por este I día. give you thanks for this day. Te pedimos perdón por nuestros pecados, I ask you for forgiveness, aún los que son ocultos, Señor. even the ones we don't know about. Te pido, Señor, que en esta mañana I ask you, Father, that this morning prepares nuestros corazones prepare our hearts como tierras fértiles, Señor, as dirt that is ready to be to receive the seed, para recibir tu palabra. to receive your word. Habla a través de mí, Señor. Talk, use me as your mouthpiece. No permitas que mis emociones, Don't let my emotions, lo que yo pienso, yo what I creo, think, what I believe, mis pasiones, my passions, inunde take over mi corazón, my heart. sino tú, Señor, But habla a you, través de Lord, mí, talk through me glorifícate a través de mí, and Señor, glorify through me. y que la honra y la gloria And the glory and the honor sea para ti, goes to you por los siglos de los siglos. for forever. Amén. Amen. Bueno, hoy quería hablar sobre seguir a Cristo. Today I want to talk about following Christ. Es algo tal vez sencillo, It might be something sounds simple, pero para mí fue un poquito tal vez complicado for entenderlo, me it was a little bit complicated to understand, pero pues hermoso a la vez. but beautiful at the same time. Yo el mensaje de hoy lo titulé como Seguir a Cristo, The title for today I titled it Following Christ, mi decisión My Decision o soy escogido. or Was I Chosen? Quiero empezar con el pasaje bíblico que nos lleva a Romanos 6, 20 al 23. 6, 20, 23. Que dice, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestros frutos la santificación y con fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, ya está bien, ¿verdad? Para que no tardemos, ok. Nos estamos dando cuenta que nuestra naturaleza Looking that naturally éramos esclavos we were slaves del pecado. of our sin. Sabemos que un esclavo We know that a slave no tiene la capacidad de decidir, can decide, de tomar sus propias take his own decisiones, decisions, o tiene voz or has a voice en este caso. in this case. El humano no tiene la libertad, The human doesn't have the freedom, no tiene la capacidad, the capability, no tiene el deseo ni la voluntad de decidir or to decide seguir a to Cristo, follow Christ, pues somos esclavos del pecado. because we are slaves of our sin. Desde que nacemos estamos condenados Since we are born, a la esclavitud del pecado, we are slaves of our sin, al deseo de nuestro yo, which is what I want, a la esclavitud de nuestras pasiones, to be enslaved to de our nuestros passions, deseos, our wishes, de nuestros anhelos, or what we want, pero no a someternos a Cristo. but not to submit to Christ. Y me gustaría también buscar un pasaje And I que would es like to Romanos go to 3, 10 Bible verse, al 12. Romans 3:10 to 12. Y dice,
Esto es para apoyar lo que estamos And this is just to say about predicando. what Dice, we're talking about. como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se debieron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no haya ni siquiera uno. Nos estamos dando cuenta de que nuestra humanidad, That being human, no hay nadie que pueda buscar a Dios, there's nobody that can look for God. que nazca por nuestro deseo o por nuestra To be born naturaleza. naturally. Nos damos cuenta que en nuestra humanidad, nuestro libre albedrío, In our free will, no tenemos la libertad we don't have the freedom de por nuestra voluntad for propia our own self decidir seguir a to Cristo. decide to follow Christ. Nuestro libre albedrío Our abarca free will en nuestras decisiones morales. makes our moral decisions, ¿Cómo qué? like ¿Cómo decido vivir yo? how do I decide to live? ¿Quiero ser una persona I disciplinada? want to be a person with discipline. ¿Quiero someterme? I want to submit. ¿Cómo trato a mi prójimo? How do I treat my brother? Porque aún no necesitamos el Evangelio Because we don't need the gospel para saber qué es lo bueno y lo malo. to know what is good or bad. No necesitamos leer el Evangelio para saber que si yo le quito algo a alguien que fue el producto de su trabajo he worked for it y lo robamos, and I steal it, sabemos que eso está mal. we know that's wrong. El punto, The point, yo puedo hacer lo bueno, I could do the what is good. decir yo soy una persona I honrada, said I'm honest, justa, just, hago el bien, I do good, yo ayudo a la gente, I help people, pero al final but at the end puedes estar mal I could be wrong y pecar. and sin. ¿Por qué? Why? Porque al final la motivación del por qué lo Because haces at the end, the motivation of why you did it es lo que está mal. is what is wrong. Si yo no hago algo bien If I don't do something right, porque Dios me dice que lo tengo que hacer that God tells me I have to do it, y la honra y la gloria es para and the Dios, glory and the honor for God, Dios no lo ve. God won't see it. Porque al final de todo lo que Because at the hacemos end of everything we've done es para la honra y gloria de is for Dios. the glory and honor of God. Nuestro libre albedrío Our abarca free will nuestras moralidades, pero no para la goes with our morals, capacidad but not our capability de cómo of how seguir a Cristo. to follow Christ. Porque un seguidor de Cristo Because a follower of Christ es un siervo de Dios, is a slave to God, un esclavo libre en Cristo, a free slave in Christ, comprado por precio de sangre, bought by His blood. que no se gloría de la perfección de sus obras, And it won't be glorified by His own actions, sino en su imperfección. but by His imperfections. Él busca He looks y anhela and wants to glorificar glorify el nombre de Cristo. the name of Christ. Y ahora vamos a entrar And now a ver que en un pasaje en we're going to Efesios see in Efesios 1 del 3 al 14 a Bible verse cómo Dios habla que nosotros fuimos how predestinados. God said that we were predestined. Ese es el versículo un poco más largo, lo voy a This is a leer little bit longer, y but si I'm lo going to read it. gustan a nuestros hermanos leerlo en inglés para adelantar. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no de nuestra voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De cierto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanzas a su gloria. Nos damos cuenta, hermanos, que nosotros fuimos predestinados We were predestined en su voluntad, in His plan, en su soberanía. in His sovereignness. Él nos ve terminados. He sees us done. Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. Everybody's heart. Él sabe quién es ese hombre genuino, He knows who's that genuine man, siervo de Él. slave to God. La voluntad de seguir a Cristo viene de Cristo mismo. The willingness to follow God comes from God. Nosotros fuimos predestinados en la We were voluntad. predestined in, that we wanted to follow God. Y no hay nada que nos pueda And apartar there's de nothing Él. that can keep us away from Him. La salvación no se puede perder. Salvation, you can't lose your salvation. Ese es otro punto. That's another point. Porque como Él nos predestinó desde el Because we were principio, predestined since the beginning, Él no predestinó algo He didn't predestine something, que a lo mejor puede ser que al final maybe sea salvo, might be saved. sino que Él predestinó He algo predestined something para que lo que Él empieza, that what He begun, Él lo termine. He's going to finish it. Porque Él ya sabe quiénes son los Because He escogidos. knows who are the chosen ones. Aún dice la palabra de And Dios the Word of God says, que los que ya no deciden seguir a the Cristo, ones that decided not to follow Christ, ellos ya fueron condenados. they were already condemned. Habla como si en el Él pudiera ver el futuro, y lógicamente lo puede ver, porque el tiempo está en nosotros, pero el tiempo está en Él. The time is in Him. Nosotros estamos en Él. We are in Him. Él es eterno, He is eternal, pero nosotros estamos en Él. but we are in Him. Y la salvación, And our salvation, nosotros no hay nada ni nadie there's nothing or no one que nos pueda alejar de Dios. that can take us away from God.
ni aún nosotros not mismos even ourselves, podemos hacer algo we can do something que nos podamos alejar de Dios. that could take us away from God. Y veamos ahorita Jeremías 32, del 39 al 40. 32, 39 to 44. Y esto es algo que Dios nos dice And this is something that God is telling us a todo aquel to all of those que Dios predestinó para that God salvación. predestines for salvation. Y les daré un corazón y un camino, Jesucristo, para que me teman permanentemente, no en esta vida nomás, sino en la eternidad, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Amén. Amén. Promesa de Dios. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacer el bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Dios guardará nuestro corazón God will save our hearts, para que por siempre that forever perseveremos we persevere en su misión in His mission a la voluntad de Dios. for His honor and glory. Porque Dios, antes de que nosotros busquemos Because God, even before we start looking un Salvador, to a Savior, Él es nuestro Señor. He is our Savior. Dejamos ser esclavos del We pecado stop being slaves y ahora somos of esclavos de sin, Cristo, and now somos we're libres. slaves of God, but we are free. Todas las cosas que haremos All things that we do es para Él, are for Him, no porque sea una obligación, not because we have to do it, sino que nos nace de nosotros because it's in our hearts servir a Dios that we want to serve God, por agradecimiento. because we're so grateful. Dios nos promete God esto promises this, y de ahí descansa nuestra paz. and our rest and our peace, that's what it Y is. también quiero que veamos And I also want to see 2 de Corintios 2 5:17. Corinthians 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo después de que Dios se reconcilió consigo mismo That He reconciled with Him a través de through nosotros, us, porque Dios ya nos había tenido predestinados. because God had already predestined us. Todo lo que hagamos All that we do es Cristo a través de nosotros, is Christ through us. no nosotros, no son It's not nuestras us. obras, It's not our work. son las obras de Cristo. It's God's work. Y no podemos negar And we can deny que hay muchos pasajes en el Nuevo in a lot of Testamento passages of the New Testament que habla que nosotros seremos salvos por that God obras. says that we are saved by works. Tal vez suena chocante, pero es una verdad. But is the truth. ¿Qué obras habla Dios? What works is He talking about? Las obras de Cristo a través de nosotros, Christ works through us, porque no son nuestras obras, because it's not our works. sino todos los mandamientos que ha dejado el All the Señor, commandments that God has left, el amor a través de the nosotros. love through us, Y para resumir todo, es el Evangelio de la the gospel of reconciliación, reconciliation, el mismo que nos dio para the same salvación, that He gave us for es el salvation, mismo que nos da a is the nosotros same that He gives para el us mundo, for the world, para que el mundo se so vuelva a the Dios. world can go back to Y God. nosotros tenemos que predicar al We mundo have to tell the como si world todos fueran salvos, like if they were all saved. aunque sabemos que Even no though todos we know vamos a that ser salvos. not all of them are going to be saved. Tal vez escuche mal, Maybe it sounds wrong, pero en todas las iglesias but in all the churches, no todos seremos salvos. not all of them are going to be saved.
Queremos que todos seamos salvos. We want all of them to be saved. Aún hay pasaje bíblico que dice que en la cama estará uno y otro será levantado. Two will be in the bed and one will be raised up. Tenemos que abrir nuestros ojos a una We have to realidad open our eyes to a reality que es Dios mismo that is God Himself nos está diciendo: is telling us, yo los quiero salvar I want to save you de mi misma ira. from my anger. Porque no nada más es un Salvador, Because it's not just a Savior, es nuestro Señor He's our Lord y Dios, and God que quiere obediencia, that wants us to be que obedient quiere sumisión. and submission. Y en esto quiero que reflexionemos And I just want us to reflect, de que nuestra salvación to think about our salvation como hijos de Dios as sons of God, no caiga that we won't fall en la arrogancia in being arrogant de decir: to say, yo soy salvo I am saved porque yo soy cristiano. because I'm a Christian. Yo soy salvo I am saved porque yo voy a la iglesia. because I go to church. Yo soy salvo I am saved porque leo nomás los sábados o los domingos la Biblia. like on Saturdays or Yo soy Sundays. salvo porque hice una oración de fe, I'm saved because I did a que por prayer. cierto no es bíblica. Yo soy salvo porque Yeah, yo I'm saved decidí seguir a because I Cristo. decided to follow Christ. No, nosotros no tenemos la capacidad We don't have that capacity. de seguir a Cristo. Nosotros no estuvimos antes de la creación del mundo y decirle a Cristo: hey Señor Jehová, Señor de los ejércitos, Lord of the armies. nomás quiero que sepa que cuando I just fundes want el you to know mundo, that when you make the world, yo quiero ser salvo, ¿ah? I want to be salvo. I want to be saved. No. No. El único que sabe quiénes The only somos one who salvos knows who's going to be saved es Jehová. is Jehovah. Aún dice Jesucristo: nadie Even viene a Jesus mí Christ, nobody comes to me si no es por el Padre. if it's not by the Father. Porque el Padre es el que decide quién Because es the Father salvo. is the one who decides who's saved. Jesucristo Jesus Christ es el camino is the way que debemos de caminar. that we should be walking. Es la vida Is the life que debemos de vivir. that we should be Y living. es la verdad And is the truth que debemos de creer. that we should believe. Las buenas nuevas The good news no van a venir, are not going to come. ya están aquí. They're already here. Es Jesucristo. It's Jesus Christ. A sus discípulos le dijo: yo me And tengo que ir porque iré a disciples said, preparar "I have to go moradas. because I have to go Muchas prepare moradas hay en mi casa. Esas moradas son todos los escogidos. all the chosen ones are gonna go Jesucristo there. es el que prepara el corazón Jesus Christ is the del one who hombre prepares the heart para que of more man, el Padre, so that el the Hijo, Father, por medio del the Son, Espíritu Santo through the Holy en Spirit nosotros. in us. No caigamos en la Let arrogancia us not fall into arrogance. de decir: yo soy salvo porque yo decidí. No, nosotros no somos quien para decirle a Dios: We are nobody to tell God, yo quiero ir al cielo porque yo soy justo, Padre. I am just, Father. O yo voy a ir al cielo porque yo hice una oración de fe. No, Dios es justo y santo. No. God is faithful and righteous. Y espero que la misericordia de nuestro And I Padre, hope que es grande, that our God that is merciful, que es lento para la ira that is slow to y anger rápido para perdonar, and fast to forgive, hallemos misericordia en Él por medio de Jesucristo. faith through Christ. Que cada vez que oramos digamos: That every time Señor, we pray, God, permítenos let us poder buscarte look for you y no perdernos. and not to lose. Porque hay un pasaje bíblico que dice: muchos me buscarán Will look for me. Many will look for me. y pocos me hallarán. And only a couple will find En el me. infierno, In hell, en la eternidad del in infierno, the eternity of hell, habrán muchos there will be a lot que dijeron: yo soy that salvo. said, I am saved. Muchos creyentes, There will be a lot of believers, pero nunca encontraron a Cristo. but
Como Dios Jesucristo le dijo a los fariseos, Like Christ said to tú the lees la Pharisees, palabra you read the word, porque piensas que en la because palabra you think está la that the word salvación. is the salvation. Y la salvación no está en las The escrituras. salvation is not in the words. Las escrituras, dice Dios, dice, The las scriptures escrituras dan Give testimonio testimony de mí, of me, pero no quieres venir. but you don't want to come ¿Y to qué me. quiere decir? Que puedes leer la palabra, That you can read the word, hacer la palabra, do the word, aún hasta vivir la palabra even live the word. y no ser salvo. And not Porque al final nunca entendiste el because at the end concepto you de la never palabra. understood the word. Porque el que vive la palabra, el Because que the hace one la palabra, that lives and does the word. y pongámoslo fácil, And let's say pongamos mi ejemplo. Yo puedo venir aquí y predicar la palabra I could be here and give a message y no vivirla. and not live it. No soy salvo. Yo puedo conocer la palabra y no I do vivirla. know the word and not Pero live también it. puedo But I can also vivir la palabra live the word. Live y no by the hablarla. word. Y decir yo soy salvo porque And yo say, I am vivo la saved palabra en mi because I live egocentrismo by the y no word. soy salvo. And ¿Saben I'm por not qué? saved. You know why? Porque la palabra Because the word quiere decir que ese hombre no ha entendido el concepto del Evangelio. Porque la palabra se vive because the word lives by y se predica. and you tell everyone. Ese es el verdadero Evangelio. Amar a Dios. El Evangelio da The testimonio gospel gives testimony del que sabe. of the saved. Él es el que The one sabe. that Jesucristo. Jesus Y Christ. la palabra And the word es el camino a is the conocer a nuestro to know Salvador our Savior y nuestro Dios. and our God. Y quiero que vayamos And ahora we're going to go to Primera de Juan 2:19. John 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El que se aparta, The el one que that se walks aleja, away. eso The one that walks away, es que ese hombre nunca that fue de man Dios. never was God's. No todos los que digan Señor, Not Señor, all of us not all of the people that said Lord, Lord, entrarán en el reino de Dios. will go into heaven. Muchos me buscarán, Many will see, pero pocos me hallarán. but only a couple will find. Estas personas son aquellas que These fueron a people are Dios those who went to God por la motivación equívoca. for the wrong motivation, Porque Dios no fue hecho para nosotros. because God wasn't made for us. Nosotros fuimos We hechos were made por Dios by God, y para Dios. for God, Para la honra y gloria de for Él. His honor and glory. Que buscan Salvador, They are looking for a Savior, pero no buscan un Dios. but are not looking for God. Todos tienen un precio. Everything has a price. Cristo pagó el precio. Christ paid the price. Y Cristo dijo, nadie dígase ser maestro, el único Nobody maestro soy yo. calls himself a Y teacher. Jesucristo I'm the no nada más vino a la tierra a And morir, Jesus Christ did not only come to die, sino vino a dejar un evangelio but en also vida, to live a gospel in life, donde nos muestra, where He shows siendo Él Cristo, being Him, Jesus Jesucristo, siendo hombre y deidad a la Christ, vez, being a man, nos demostró la He sumisión, showed us el sometimiento, the submission, la obediencia, the obedience, la oración, the prayer, para no caer en tentación. for us not to fall into temptation. Él dijo, se lo que hicieron con el palo verde, que harán con ustedes que son secos. With the green piece of wood, what would they do? Si siendo Él Jesucristo tuvo que ayunar 40 días y 40 noches y nosotros no queremos Had llorar to una hora. fast 40 nights and 40 days. And we ¿Qué nos don't hace pensar fast one day? What makes us que think no vamos a caer en that tentación? we won't fall into temptation?
Porque Él vivió conforme a Because como he lived debemos de vivir. according the way that we should be living. Y ahorita quiero leer Mateo And right now, I want to go 7:23. to Matthew Y ya vamos a terminar, hermano. 7:23, and we're almost done. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque la maldad no es simplemente Being a bad, yo ir y pegarle a alguien, it's not just going and hitting ir somebody o yo matar a or alguien. go and kill somebody. Uno de los pecados más grandes es la One of the desobediencia. biggest sins is disobedience. Pregúntenselo. Veamos la historia de Satanás. Let's look at the story of Satan. Satanás no conocía pecado. Being no sin, Él fue pecado. he was the sin. ¿Y qué hizo? And what did he do? Quiso hacer una segunda voluntad en el reino. He wanted to do his own stuff in the glory of God. Y la aberración más grande es que contaminó a otros. And then he spread it to others. Y Dios lo permitió And God let it para luego separar la cizaña del trigo. for them to separate. Ahora estamos nosotros aquí. And now we're here. Y es necesario And it's necessary que crezca el trigo con la cizaña. Porque no puedes quitar el trigo you can't, de la cizaña cuando están chiquitos porque when- se parecen you mucho. can't get like the wheat out of when it's very small. Es el que lo muestra con carácter You have to do it with character a través de las obras de Cristo. through Christ's works. Y la única reflexión que puedo tener And the primeramente para mí reflection that I have like for myself es que solo Dios sabe quiénes is that somos only salvos, God knows who are the saints, porque Él fue quien nos escogió because He chose us, y el único que nos reconcilió and the only one that reconciled con Dios Padre. with God the Father. Y quiero leer, And I want to read. eso no estaba, pero me gustaría leerles 2 de Corintios, donde habíamos leído, 2 Corinthians. dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ven la magnitud de la responsabilidad que tenemos? The magnitude of the responsibility that we have. Que no solamente sentarnos en la That iglesia, it's not just como sitting yo in lo the hago, church like I do, me da el pase directo a la salvación. that gives me a way just to go to heaven. Un escogido de Dios A chosen of God es alguien que sirve a is Dios. someone who serves God. Así que somos embajadores Therefore, we're ambassadors en nombre de Cristo, in the name of Christ. como si Dios rogase That God would ask por medio de nosotros through mismos. us. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos a Dios. Y si lo quiere poner él, Alex, es 2 de Corintios 5 del 17 al 6. No, del 17 al 21, perdón, para que lo puedan leer. Es 2 de Corintios del 5 del 17 al From 21. 17 to the 29. Dice, y así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Y miren qué es lo que dice aquí ahora. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he sonreído. Así como nosotros fuimos rogando por salvación, así como clamamos a Dios, así como Dios nos dio el don de ver nuestro pecado, así como Dios nos dio el don de podernos arrepentirnos, y fuimos en misericordia delante de Él. Así nosotros tenemos que ir con esa misma rogativa a los que están afuera, cuando Dios nos abra puertas para que ellos vengan a Cristo también. Y una palabra de ánimo que yo les quiero dejar al final, esto ya para terminar, está en Mateo 24:3. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque al final, el que va a perseverar hasta el final, es porque Dios te dio un corazón, como dice las Escrituras, con temor a Él. Entonces, corramos la buena carrera, no con el propósito de quién es el primero, sino que a pesar de que aunque nos caigamos en esta carrera, nos levantemos y volvamos a seguir caminando hacia la meta. Que cuando veamos a alguien que se caiga al lado, paremos, nos regresemos, le agarremos la mano, lo levantemos como Jesucristo nos levantó a nosotros y caminemos. Porque no importa quién llegue primero, sino lo importante es que todos los que estemos aquí lleguemos a Él y estemos a Él, con Él por la eternidad, y saber que esta iglesia fuimos salvos todos por la misericordia de Cristo. Los amo mucho. Esto fue primeramente para mí, y créanme que Dios me exhortó mucho, Dios me ha hablado mucho, y aunque a veces me siento indigno de estar aquí, y lo soy, no soy digno de estar aquí en mi imperfección, espero que Dios sea glorificado y que la honra y la gloria sea para Él. Y espero que si algo era para ustedes también, que esa semilla en el nombre de Cristo sea regado por el Espíritu Santo para salvación. Los amo a todos.